Pero Javier no se ve. Callarse, callarse. Señoras y señores, el combate del siglo. En el cuadrilátero tenemos en un lado a los nucleófilos, representados por el enolato, el ditiano, la enamina, malonato y 1,3 dicarbonilos nitrocompuestos, y como obreros tenemos a los organometálicos sales de alquino, organometálicos de cobre litio, organometálicos de litio en general. En la otra esquina tenemos como contrincante a todos los aceptores, derivados halogenados, carbonilos, aluros, anhídridos, ésteres, amidas, epóxidos, carbonilos con dobles enlaces conjugados. Todos ellos se enfrentarán en una mortal pelea para conseguir el título de campeón de la química orgánica. Y para ello, y respetando las normas de juego, nos enfrentaremos al examen 30 de enero de 2013. Empezaremos por la pregunta número 2. Indique los reactivos y condiciones necesarios y todos los pasos que sean necesarios para llevar a cabo las siguientes transformaciones. Podemos ver un primer apartado donde un derivado halogenado se tiene que transformar en un aminoácido. Apartado siguiente, una molécula de cetona se tiene que transformar en otro aminoácido. Luego tenemos una cadena carbonada con dos ésteres en las puntas y tendrá que transformarse en una estructura de tipo bicíclica en la que se observa un carbonilo con un doble enlace conjugado. Esto será indudablemente una reacción de anelación de Robinson. Desde una molécula de acetilacetato de etilo tendremos que obtener una estructura de furano 3-carboxilato. Tiene un metilo o un etilo, eso ya veremos cómo lo conseguimos. Desde una molécula de parametilanilina, mediante los procesos que se consideren convenientes, se llegará a la molécula de 4-etil 6-metil quinolina. Desde una molécula de benzaldehído tendremos que llegar a la molécula de isoquinolina con un fenilo en la posición 1. Bien, pues vamos a comenzar estas reacciones, este mortal combate entre nucleófilos y electrófilos. Que gane el mejor, ya sabéis, respeten las reglas y no den golpes bajos. La primera molécula, la primera reacción es esta cadena de derivado halogenado. Os la copio literal, tengo muchísimo cuidado en no equivocarme en el número de carbonos y debo llegar, la voy a pintar debajo para que la comparación visual para vosotros sea más fácil, debo llegar a la obtención de esta molécula. Es un ácido y aquí tiene un agrupamiento NH2. Bien, por tanto estamos ante clarísimamente la obtención de un aminoácido. Recordemos que los aminoácidos los obtenemos por tres grandes reacciones. En una de ellas no se altera la cadena carbonada, simplemente es la halogenación de un ácido, el tratamiento con amoníaco. La otra es la síntesis de Strecker, que ya exige el que se incorpore un carbono por medio de la molécula de cianuro. Y luego tenéis la síntesis ftalimidomalónica. Como aquí podréis ver, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, hay que incrementar un carbono, solamente un carbono. Por tanto, la síntesis de elección es la síntesis de Strecker. Pero la síntesis de Strecker se hace desde carbonilos, y a vosotros os dan un derivado halogenado. Bueno, yo haría primero una transformación en un alcohol con sosa, una sustitución nucleofílica, una suave oxidación a agrupamiento de carbonilo para obtener la función de carbonilo aldehído. Luego haría ya la síntesis de Strecker, tal como creo que la conocéis, uno con amoníaco, se emplea amoníaco en medio ácido para desarrollar la condensación formando la imina. La adición de ácido cianhídrico, cianuro de sodio con una hidrólisis, os llevará al alfa-aminocianuro, y lo que nos queda es sugerir la hidrólisis del cianuro para transformarlo en un ácido orgánico. En el apartado B del problema me conducen a la formación de otra molécula de aminoácido, pero la molécula de partida es la molécula de cetona, de metilfenilcetona o acetofenona de nombre aceptado. La molécula a la que tengo que acceder, dejadme que la pinte bien, voy a pintarla más a mi gusto, tiene un metilo, tiene aquí un grupo NH2 y tiene aquí un agrupamiento ácido.
Bien, aquí también hay que incrementar un solo carbono. Por tanto, en una de las dos reacciones se han equivocado, no pueden preguntarme las mismas cosas. Bueno, yo tengo este enunciado, pues voy a hacerlo como me lo dicen. Lo trataría con amoníaco, formaría de nuevo la imina, aquí luego adicionaría ácido cianhídrico y obtendría el aminoácido. Por eso entiendo que debe haber un error, que en el apartado anterior se han comido un carbono en el producto final para que fuera una síntesis salimido-malónica. Pero pone lo que pone y lo dejamos resuelto así. En el siguiente ejercicio es una cadena carbonada de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 carbonos y tengo que llegar a la obtención. Es una molécula complicada de pintar, por tanto me vais a permitir que no la pinte. Es una cadena de 9 carbonos con 2 ésteres en las puntas. Está claro que eso va a ser una reacción de condensación de ésteres de Claisen y por tanto vamos a eximirme de dibujarla para no empastar demasiado la pizarra. Aquí tenemos esta estructura bicíclica, aquí está el carbonilo, el doble enlace conjugado. Carbonilo doble enlace conjugado viene de hacer una reacción de condensación aldólica interna. Distancia 1, 2, 3, 4 y 5 viene de hacer una reacción de Mitchell. El producto que me queda es un beta-cetoéster y un beta-cetoéster viene de desarrollar una reacción de condensación de ésteres de Claisen. Supongo que veréis que este es el producto inicial. Hacemos primero una condensación de ésteres de Claisen con etóxido de sodio en etanol. Hacemos a continuación una reacción de adición de Mitchell, formamos este enlace. Y por último, hacéis una reacción de condensación aldólica, que sería la anelación de Robinson, y obtendríais el producto final. El ejercicio siguiente, el problema siguiente, es la molécula de acetilacetato de etilo. Y desde el acetilacetato de etilo, recordad que es uno de los 1,3-dicarbonilos más populares, que se aprovecha por la acidez que hay ahí en la posición 11, en la posición beta, y que aquí en la posición gamma también tenemos hidrógenos ácidos, pero con un pKa inferior, o con una acidez inferior, he querido decir. La molécula a la que tenemos que llegar es una estructura de furano. Aquí pintamos el anillo del furano, aquí hay un agrupamiento carboxilato de etilo. Aquí hay un doble enlace, aquí hay otro doble enlace. Bien, ¿cómo se obtuvo esta molécula? Bueno, pues esta molécula se obtuvo de hacer el proceso de Pallnor, de hacer la reacción de Pallnor a esta molécula, en la que supongo que detectaréis con claridad que aquí está lo que es el acetilacetato de etilo, esto es el acetilacetato de etilo, y esto es lo que conectaron al acetilacetato de etilo a través de su derivado solado. Bien, os voy a dar dos opciones. Yo voy a descomponer este enlace, voy a desconectarlo, voy a pintar aquí el negativo y aquí voy a pintar el positivo. Tenéis dos opciones. Podemos hacer la reacción con una acetona halogenada. Bien, no pueden ponerme ningún pero. Una acetona halogenada contra el derivado solado. Perfecto. Pero yo veo muchísimo más bonito, muchísimo más elegante, muchísimo más preguntable por ellos el hacer la apertura de un epóxido y a continuación proceder a una oxidación con trióxido de cromo. Cuando habéis hecho esto, oxidáis, formáis la acetona, hacerlo como os dé la gana y desarrolláis el calentamiento con P2O5 para que sea la reacción de Pallnor. Bien, si nos vamos a la siguiente pregunta, es desde una molécula de anilina, que tiene en posición 4 un grupo amino, un grupo metilo, la 4-metilanilina, tenemos que obtener una molécula de quinolina. Bien, la quinolina se obtiene por unas reacciones muy definidas, muy claras, la síntesis de Scraup y la síntesis de Doebner-Miller y la reacción de Friedlander son las más utilizadas, también la reacción de Combes. Bien, yo descompondría esta conexión y como no me imponen ninguna molécula en concreto, voy a hacer esta desconexión. Iba a hacer la desconexión por aquí y por tanto iba a buscar entre las reacciones de Scraup y de Doebner-Miller, pero me he dado cuenta que esta desconexión probablemente os resulte más gratificante, más bonita.
Bien, señores, yo por aquí tendría que tener un agrupamiento de carbonilo y por aquí un agrupamiento amino. Y a esto lo haríamos reaccionar con la molécula de acetaldehído. Observen, desarrollando esta molécula que tiene su complejidad, tiene su complicación, no es afilar directamente la posición orto del agrupamiento amino, puesto que os recuerdo que el agrupamiento amino es más eficaz reaccionando contra los electrófilos que la posición orto. Habría que hacer una protección, afilar, pero bueno, eso lo veremos ahora. Lo que quiero analizar es que tratando con un medio alcalino se puede desarrollar aquí una condensación aldólica y que posteriormente puedo desarrollar aquí una condensación con nitrogenado. Bien, haciendo la condensación aldólica se me forma el doble enlace, haciendo la condensación con nitrogenado, ahí el otro doble enlace. Pero el problema es cómo desarrollar la acilación en este carbono. Bueno, para hacer una acilación, para desarrollar la acilación en el nitrógeno, entiendo que lo primero que tenemos que hacer es esconder el grupo amino, camuflar el grupo amino, formando una función reversible, hacer una reacción de enmascaramiento. ¿Cómo podemos enmascarar el agrupamiento amino? La técnica más usual es formando una amida, que es una función poco reactiva. Por eso lo haríamos reaccionar con una molécula de haluro de ácido para que se forme una amida, con el cloruro de ácido propanoico para que el reactivo sobrante desarrolle la acilación de Friedel-Crafts. Le haría la hidrólisis para remover la protección y este compuesto es con el que yo enfrentaría a la molécula de acetaldehído. Vamos a volver a pintarlo, voy a volver a pintarlo, aquí tengo este compuesto. Y lo voy a hacer reaccionar con la molécula de acetaldehído. La reacción en realidad se podía hacer solamente en un medio ácido, pero como vosotros estudiáis exclusivamente la condensación aldólica en medio alcalino, pues vamos a poner primero un medio alcalino para que se desarrolle una condensación aldólica y luego acidularemos y cambiaremos a un medio ácido para que se desarrolle la condensación con el compuesto nitrogenado. Y obtendríais el producto final. El último ejercicio del problema es desde la molécula de benzaldehído, hay que obtener la molécula de isoquinolina, que tiene un agrupamiento fenilo en posición 1. La molécula de isoquinolina se obtiene mediante una reacción muy de examen, que es la reacción de Bliesler-Napieralski. Y para hacer el Bliesler-Napieralski, a vosotros os hace falta primero obtener una feniletilamina, que posteriormente la haréis reaccionar con una molécula de haluro de ácido para que se obtenga la amida, para que a través de la forma enólica le hagáis una acilación de Friedel-Crafts y remataréis la jugada tratando con un metal catalítico para que se pierda hidrógeno y se forme el producto final. Se pierda hidrógeno y se obtenga la isoquinolina. Pero la clave de todo, lo que ellos saben que sois tremendamente vulnerables, es en la transformación, de la molécula que te dan en una molécula de feniletilamina, de 2-feniletilamina. Ellos os dan este tramo de la molécula carbonada. Yo voy a proponeros pues varias posibles soluciones. Por ejemplo, que la molécula de aldehído la reduzcáis hasta alcohol y luego a derivado halogenado y le enganchéis un agrupamiento cianuro. Eso sería una posible solución, hidrogenando luego el grupo cianuro. Otra posible solución, probablemente os va a gustar bastante más, es tratar con una molécula de nitrometano para desarrollar una condensación nitroaldólica. Y una vez que habéis hecho la reacción de Henry, la reacción nitroaldólica, hidrogenando tanto el doble enlace como el grupo nitro, por ejemplo, con hidrógeno paladio a presión para que afecte a ambas zonas, pues ya tendríais la 2-feniletilamina y podríamos hacer la reacción de Bliesler-Napieralski. Bien, señores,